Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes a otro programa más de Charlando con. Déjenme decirles que el día de hoy nos sentimos halagados de nuevamente contar para una participación con el doctorante en educación especial, maestro en integración educativa y licenciado en educación especial, Manuel Solís, un fraternal amigo de nuestra institución, personal y sobre todo hoy venimos a platicar y a compartir algo que se nos parece bastante necesario poder decirlo y poder expresarlo. En este día, Manuel Solís nos hablará cómo está viviendo este proceso de ser maestro presencial a convertirse a un maestro virtual. ¿Qué tal, Manuel? Eres bienvenido. Gracias, estimado amigo. Pues muy buenas tardes, estimados padres de familia, personas que nos pueden estar viendo y escuchando. Pues para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta experiencia. Y bueno, sabemos que hoy en día estamos ante una situación no solo nacional, sino a nivel mundial. Y que bueno, obviamente la educación, la enseñanza, el aprendizaje, estábamos acostumbrados a vivir casi todos los días, pues se ha visto afectada precisamente por esta pandemia. Y bueno, en lo personal, desde que iniciamos este aislamiento preventivo, este confinamiento, pues sí, veníamos desarrollando un trabajo, obviamente como ustedes saben, en una escuela, en una institución, un edificio, un aula, en donde nosotros como docentes pues ya llegábamos preparados para trabajar con nuestro grupo de alumnos. Y bueno, para eso nosotros, todos los docentes, llegamos con una planeación de actividades en la que pretendemos abarcar objetivos y metas a través de actividades que fueran pertinentes para trabajar las diferentes asignaturas: español, matemáticas, ciencia, formación cívica y ética. Ese era el papel que nosotros como docentes veníamos desarrollando, ¿verdad? Los padres dejaban a sus hijos a las 8, los venían a recoger a la 1 de la tarde, y esa era la dinámica a la que estábamos acostumbrados. Pero hoy en día, ya desde marzo y con este nuevo ciclo escolar, la educación se ha realizado de manera distanciada, ¿verdad? Para eso hemos utilizado los recursos que comúnmente usamos para comunicarnos, ¿no? Que es el teléfono celular a través de aplicaciones como WhatsApp, mensajería, llamada, para que ustedes, padres de familia, con este caso, sean nuestros colaboradores, porque así lo veo yo, ustedes son nuestros colaboradores, para poder realizar actividades de aprendizaje en casa, ¿sí? Toda vez que pues, no tenemos otra opción más que seguir en este confinamiento. Y obviamente, pues así como ustedes, nosotros también esperamos ya regresar eh, en un corto plazo a nuestras escuelas, porque sabemos que pues el trabajo es distinto, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues yo he visto y he sido escuchado videos y quejas, ¿no? De los padres de familia, que a manera, como todo mexicano, que hacemos chistes de diversas situaciones, pues sí, hemos visto memes, hemos visto videos, ¿sí? Ustedes conocerán esa aplicación llamada TikTok, ¿no? Pero al final de cuentas, dicen que entre la risa y la chanza, pues algo de verdad se refleja. Y eso en lo particular a mí me hace reflexionar cómo los colegas de los profesores pues realizan esta intervención pedagógica, ¿no? Cuando yo eh, inicié con este confinamiento, esta educación a distancia en marzo,
hacía lo que los demás compañeros, o lo que teníamos más bien a la mano, que era hacerle llegar por medio de WhatsApp una serie de actividades que nosotros planificábamos, que eso consistía básicamente pues, en seleccionar los contenidos, los aprendizajes que los niños queríamos reforzar y queríamos lograr en un periodo de tiempo para que ustedes pudieran trabajarlos en casa. Y eran actividades, en mi caso, actividades que eran conocidas por los padres de familia y siempre eran redactadas o escritas para que ustedes pudieran entender, ¿no? Ahora, en este nuevo ciclo escolar, gracias a que la Secretaría de Educación implementó aprendizaje en línea a través de las estrategias de aprendizaje en casa, Classroom, que es una de las aplicaciones más conocidas de Google, pues también la Secretaría en ese sentido hizo convenios con Google para que cada niño de educación básica, principalmente primaria y secundaria, pues contaran con su cuenta institucional de Classroom, ¿sí? Que eso nos permitía pues tener como un registro de manera que los niños pudieran enviar tareas, recibir información. Y bueno, anteriormente pues no contaba con eso, ¿no? Pero ya en este ciclo escolar que me dijeron la forma en que podía yo obtener los correos, pues fue un trabajo bastante interesante porque una vez que yo ya tenía los correos, lo que correspondía era aprender a usar Classroom y enseñar a los padres cómo utilizar esa plataforma, ¿sí? Recuerden que pues ahorita nosotros ya vivimos en una era tecnológica, ¿sí? El Internet es, digamos, una herramienta que ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Gracias al Internet, pues nosotros tenemos Facebook en el celular, enviamos mensajes sin consumir datos, ¿no? Podemos tener acceso a diferentes recursos, diferentes cosas que de otra manera sería casi imposible. Desde luego que pues, no todos cuentan con el acceso, pero este también fue una parte muy interesante que yo consideré en este ciclo escolar para trabajar con los niños, ¿no? Y eso fue que antes los niños que yo trabajo son niños que presentan una discapacidad. Entonces son niños que van en primer año, segundo grado, cuarto grado, quinto grado, pero con sus características pues no les permiten hacer uso de un dispositivo móvil. Entonces aquí el apoyo que yo utilizo es con los padres, con los papás de estos niños. Y antes de que los padres puedan trabajar con eso, yo como docente tengo que realizar una planificación, ¿sí? De qué es lo que quiero lograr, cuáles son las necesidades que quiero favorecer en nuestros niños, cuál sería la secuencia más pertinente para que los padres de familia puedan trabajar en casa. Porque sabemos que aquí se juntan varios factores, ¿no? Tengo que considerar que los papás, pues no todos tienen una computadora, no todos tienen impresora, a lo mejor no hay un ciber cerca de donde viven, o a lo mejor la señal de internet no es muy adecuada. Entonces, esa parte que antes de poder trabajar, de mandar las actividades, pues la tengo que considerar, ¿no? Y entonces en ese sentido, yo con los papás, en ese momento, en este momento ustedes son colaboradores de los maestros y obviamente para que yo pueda trabajar en un ambiente distinto al presencial, que en este caso es el virtual, pues también me dio la tarea de enseñarles a los padres cómo usarlos, ¿verdad? Entonces, me dio la tarea de grabar tutoriales, ¿no? Desde mi celular personal, para que los padres supieran primero cuál era el correo del niño. En segundo, cómo se llamaba la aplicación, cómo descargarla, cómo abrir la cuenta de Classroom y cómo entrar a la sala que yo ya había creado con mi cuenta institucional para poder ya tener a todos mis alumnos, digamos, en un mismo lugar, en este caso virtual. Posterior a eso, a los padres les fui enseñando dónde entrar para ver las tareas,
cómo descargar los recursos que yo les enviaba, que consistían básicamente en archivos de repente para imprimir o fotos que ilustraban la tarea que ellos tenían que realizar, videos, ¿no? En este caso también me di la tarea de aprender cómo utilizar diferentes herramientas como los sitios web, que son básicamente como si fuera un aula virtual, pero específicamente con la información que se iban a utilizar para poder trabajar. Materiales como videos, obviamente, materiales como los libros de texto, cuadernillos de trabajo que editados por la misma SED, o algún otro material que yo buscaba. Porque, bueno, antes de que pues ustedes, yo haga la planeación, pues tengo que considerar muchos elementos, todos esos elementos, eh, para poder ofrecerles una secuencia de actividades que permitan el desarrollo de las habilidades, ¿sí? Y en ese sentido, pues esos son procesos de trabajo que sí se llevan su tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en una escuela física que en ambientes virtuales. En una escuela física el responsable del trabajo, en este caso, pues soy yo docente, ¿no? Entonces yo soy el que trabaja con los niños y yo sé cómo llevar a cabo toda esa metodología. Pero en este caso, pues los colaboradores son los papás, ¿no? Entonces no los puedo yo a mandar mi propia planeación porque es algo que pues no le van a entender, ¿no? Entonces esto requiere entonces todavía un esfuerzo todavía un poquito mayor porque tengo que organizar las actividades de tal manera que los padres sepan qué actividad van a hacer el lunes, ¿no? Y eso requiere redactar las instrucciones, las indicaciones muy minuciosamente para que no les quede duda, ¿sí? Y obviamente, enviarles también los materiales que van a ocupar. En este ciclo escolar pues ya se nos permitía un poco ya el contacto ahora sí que físico con las demás personas. Y bueno, uno de los apoyos que yo les brindaba, o que les brindo más bien a los padres de mis alumnos, pues ese es comunicarme con ellos para que aquellos que no tengan los recursos o no tengan los medios para imprimir, por ejemplo, un material, pues ya nos encargamos, nos reunimos en un lugar público, al aire libre, y pues ya platicamos, ¿no? Ya les entregamos el material. O también despejar las dudas, porque sabemos que trabajar en ambientes virtuales, para los que no son muy competentes en ello, pues sí les causa cierto crisis, ¿no? Cierto conflicto el manejo, porque pues de repente a veces como docente podemos correr el riesgo de borrar la información o no saberla colocar adecuadamente, ¿no? Luego revisar las tareas. Y eso fue también otra tarea, otra actividad que se programó con los padres, que fuera enseñarles cómo entregar las tareas. Porque les decía hace un momento, a veces echamos manos de los recursos que ya conocemos, ¿no? Pero pues ya tenemos, pero eso también nos exige pues, esperar la respuesta de los padres, esperar la entrega de las evidencias, descargarlas. Y obviamente tanto los teléfonos de los padres como del maestro pues se satura de fotografías y videos. Entonces Classroom, esa plataforma nos permite tener todas las evidencias organizadas por carpeta que los padres, el maestro y cualquier persona que tenga acceso a la sala puede consultar, ¿sí? Y bueno, esto me ha permitido, a mí, por ejemplo, yo hablar ya de lo que me corresponde como docente, pues ir aprendiendo más en el manejo de las herramientas tecnológicas, despertar un poco más todavía la creatividad, porque sí es importante hacer los tutoriales de manera que a los padres les quede claro qué es lo que van a hacer, ¿no? Y creo que todos los maestros estamos en la dinámica de, pues yo te envío la tarea, tú me envías la evidencia, ¿no? Pero en mi caso, a veces una foto no me dice nada, porque cuando estamos en el salón, yo me doy cuenta del proceso que va siguiendo el niño para realizar la actividad, para conocer de qué manera va aprendiendo lo que estamos trabajando, ¿no? Y en el caso de distancia, de trabajo en casa, pues yo no estoy presente y a veces los padres
no tienen esas habilidades para poder ir de observación que me puedan indicar a mí de qué manera el niño trabaja. Entonces, ha sido un proceso muy minucioso que hemos realizado porque hemos incorporado ahora en el mes pasado la utilización de rúbricas de evaluación. ¿En qué consisten estas rúbricas de evaluación? Pues son criterios, indicadores los que se les envía a los padres para que ellos sepan cuál es el desempeño esperado que queremos lograr en los niños, ¿no? Y hablamos de desempeños altos y desempeños bajos. Esto quiere decir que cuando el niño tiene que realizar, por ejemplo, actividades de conteo, si el padre me envía una foto, pues no estoy viendo al niño realmente si está haciendo la actividad de conteo. O si me envía un video, simplemente observo este, que si el niño realmente lo puede o no lo puede ejecutar, ¿no? Entonces yo les digo a los padres, y yo creo que también sea una buena recomendación, de que pues no nos preocupemos por la evidencia que nos pide el maestro. En mi caso yo no, como le digo, yo no ando haciendo competencia con nadie. Si queremos que esta pandemia y que el trabajo que realicemos tenga buenos frutos, ¿no? Pues entonces tengo que ocuparme, dar más calidad que cantidad. Más calidad de trabajo y menos cantidad y menos exigencia. Porque a veces pues nos preocupamos nomás por mandar la evidencia, pero al final de cuentas pues tengo una foto así. Pero si cuando yo regreso al salón veo que aunque ya trabajé actividades de conteo, veo que el niño todavía no lo logra, pues entonces sí hablamos de tiempo perdido, ¿no? Y bueno, en esta situación, les decía, hemos trabajado en las rúbricas donde se le especifica al padre cuáles son los desempeños que se pueden esperar de los niños, ¿no? A lo mejor que lo realice solo y lo realice bien, a lo mejor lo necesita ayuda y especificamos el tipo de ayuda que el niño pueda realizar, ¿sí? O si definitivamente el niño todavía necesita más atención o requiere de desarrollar primero unas ciertas habilidades eh, para poder antes de trabajar esas habilidades de conteo, ¿no? Porque a final de cuentas el maestro es el experto en planeación y es el experto en evaluación, ¿sí? Y los padres son nuestros colaboradores. Entonces, yo tengo que, en este sentido, tengo que enseñarles a los padres que ellos me den cuenta a través ya sea de un mensaje de texto o ahí mismo en Classroom que me envíen un mensaje privado con respecto a la tarea, para que ellos den elementos de cómo lo realizaron con el niño. Y son actividades, y yo siempre les digo que esas actividades, antes de que me envíen evidencia, requieren de que lo practiquen una, dos o tres veces o más, para que el niño, al momento de que, por ejemplo, si el padre le envía un video, pues realmente sea el niño, el que estemos viendo en el video, que está haciendo la actividad, ¿sí? Si está reconociendo las letras, si está reconociendo sus nombres, ¿no? Si está reconociendo la parte de su cuerpo. Entonces, todas esas situaciones que a lo mejor dicen los papás que hacemos grandes cosas, pues sí, detrás de todo ese trabajo que ustedes llegan, a menos los míos, está un trabajo muy minucioso de planificación, porque hasta eso, la planeación que hacemos en ambientes virtuales, pues también tiene todavía más dinamismo y es más minuciosa de elaborar, porque pues tengo que enviar una tarea y también tengo que pedirle al padre cómo me va a regresar el trabajo que se le está solicitando, ¿no? Porque en un ambiente físico, pues simplemente si se utiliza el cuaderno o si utiliza otro material que se trabaja en la escuela, y yo pues ahí hay material y la evidencia pues ahí se genera y queda, ¿no? Pero en este caso que estamos en un distanciamiento, pues, pues el papá sí me hace la tarea, ¿no? Pero pues puede llegar un momento en que simplemente el papá a lo mejor sí hace la tarea y le toma la foto y ya, pero no me da más elementos. Todo lo que tenemos que buscar y tenemos que ocuparnos en ese sentido, tanto los padres como los docentes, es colaborar para ver de qué manera el niño en su contexto, en su aislamiento, pueda seguir aprendiendo, ¿no? Y esto conlleva también otra serie de acciones, como priorizar cuáles son los aprendizajes que en este momento le sirven al niño, ¿no? A lo mejor
aunque el programa me dice que necesitamos trabajar tablas de multiplicar, pero es muy probable que el niño en este momento requiera de otras habilidades. ¿Sí? Y hablamos, por ejemplo, habilidades de aseo personal, habilidades para alimentarse, habilidades para eh, realizar las acciones de salud que nos indican a nivel nacional, ¿no? Como lavarse las manos, ¿no? No saludar de mano, mantener una distancia, estarse lavando constantemente, ser más higiénicos. Y algo que, uno de los logros que sí hemos tenido en este proceso, en todos estos meses, ya llevamos casi 7, es que algunos niños que usaban pañal en el año, el ciclo anterior, hoy ya lo están, hoy por lo menos ya avisan para ir al baño, porque pues eso también conllevaba a los padres estar comprando pañales y pañales, y eso generaba gasto, generaba tiempo de ir al súper a comprarlos, y sabemos que pues en ese entonces no podíamos estar mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Otros niños pues también han logrado tener más, tengo un alumno que tiene discapacidad motriz, entonces ya ha logrado en casa, el apoyo de su papá, de su mamá, un desarrollo motor todavía mayor que teníamos, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos son los que nos refuerzan y los que debemos tener siempre presente, porque ahorita que estamos de manera virtual, eh, el trabajo que hagamos maestro y padre de familia va a rendir sus frutos siempre y cuando tengamos claro cuál es el objetivo a lograr, ¿sí? Y los padres sepan cuál es el objetivo. Es algo que los objetivos de aprendizaje se comunican desde un principio, ¿no? Y los padres saben qué es lo que van a lograr y saben de qué manera lo van a lograr, que son las secuencias de actividades que se les envía. Y obviamente esto conlleva más práctica, ¿no? Sabemos que también pues no todos los alumnos cuentan con los recursos digitales, tecnológicos, o que son muy limitados. Entonces esas situaciones pues también tienen de considerarse de que a lo mejor, por ejemplo, viernes o sábado, pues sé que en ese momento los padres van a tener la oportunidad de poder de enviarme la evidencia de su clase. Claro, ahí también tenemos que tener en cuenta que hay padres que pues ahorita les ocupa más la situación económica que a veces que la educación de sus niños, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos de tomar en cuenta, porque a lo mejor, si el padre tiene sus prioridades en casa, pues yo maestro, pues también tengo que colaborar con ellos para no saturar de más gastos del que ahora sí que ya tienen los padres con respecto a las tareas. ¿Sí? Y me digo, pues es una experiencia que esperemos no se vuelva a repetir, pero la educación a distancia nos sirve para hacer valer la premisa que nos ha dicho tanto el presidente de la República como el secretario de Educación, que es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. ¿Sí? Porque bueno, uno de los fenómenos que de repente se da es la falta de comunicación entre los padres y los maestros, precisamente porque todavía no llegamos a esos acuerdos de colaboración, ¿no? Y yo creo que pues ese es el momento, esta pandemia nos debe permitir generar esos puentes de colaboración entre la familia y la escuela, porque pues ya la escuela ya es la sociedad misma, es la casa, ya no es la institución a la que íbamos anteriormente, las diversas herramientas con las que ya contamos. Y ya no limitarnos exclusivamente al cuaderno y a la hoja de papel, porque al final de cuentas ya no es tan funcional. En este momento pues ya no es tan funcional. Y es importante que sí entremos en ese juego de trabajo colaborativo para que podamos tener mayores resultados. ¿Sí? Manuel, específicamente me parece que es prudente lo que nos estás mencionando, el
¿cómo has vivido desde tu experiencia? ¿Qué se siente pasar de ser un maestro presencial con todo lo que implica hacer las cuestiones presenciales? Porque pareciera, y es un recurso o un discurso recurrente, que la gente expresa como que cuando fue presencial las cosas iban bien y que ahora van mal porque son a distancia, porque son digitales. ¿Qué es lo que tú ves? Así es, ¿Qué es lo que tú ves? la, eh, estábamos acostumbrados a una rutina de trabajo, ¿no? Tarea, y aquí invitan en juego tareas, 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 ¿no? Y a tal grado que se tenía la creencia que el maestro que dejaba mucha tarea era el que sí trabajaba, ¿no? Y yo pienso que siempre ha sido al revés. Aquel que deja mucha tarea para la casa, pues tendremos que ver qué es lo que, pues qué realmente realizó en la escuela. Ahora, ¿cómo he vivido esta, este cambio de educación presencial a educación a distancia? Bueno, pero he crecido, nuestra sociedad y en la educación, porque esto de la educación por la pandemia ya tiene cuando mucho que se ha venido implementando y que se ha ido perfeccionando porque si hay algo que caracteriza a la tecnología es que avanza a pasos agigantados. Entonces, bueno, yo no había tenido la oportunidad anteriormente de trabajar precisamente con plataformas educativas, porque, bueno, yo me desempeñaba como docente de USAID anteriormente, y pues el trabajo de USAID siempre es diferente, porque no tiene un grupo de alumnos, ahora sí que de atención múltiple, y que tengo un grupo a mi cargo, del que soy de responsable directamente, pues me dio la oportunidad de conocer las plataformas y todavía más de afinar mis propias habilidades, tanto de planeación como de evaluación, ¿sí? De tal manera que muchas de las actividades que planifico para mis alumnos, algunas las tuve que aprender primero, por ejemplo, el cómo agregar una cuenta de Classroom, todo lo que tiene relativo a la aplicación, ¿sí? Y esto yo siento que me ha facilitado mucho la cuestión porque me ha permitido ser todavía un poco más organizado, que cuando regrese yo a clases presenciales, eh, pues vamos a implementar todavía muchas cosas que nos pueden permitir reflexionando, criticando y quizá comentando ahora sí que muy tajantemente, es de que pues estábamos acostumbrados tanto al libro de texto o a los libros de impreso, que no había otras cosas más que hacer en un aula, ¿no? Y ahorita nos damos cuenta, muchos maestros quizás descubrieron que pues ahí existe el YouTube, donde puedes buscar videos y de diversos temas, y que hay diversos canales. De hecho, yo he participado en estos 7 meses que ya llevamos de aislamiento. Abundaron los webinars, abundaron cursos, abundaron conferencias, ¿no?, talleres, y muchos de ellos yo participé, porque es lo que nos dio la educación a distancia, ¿no? Y como el Internet es lo que predomina hoy, es decir, pues ya no podemos hablar ya tanto de barreras, y yo creo que es algo que he estado afirmando siempre, de que la educación a distancia que llegó para quedarse. Y cuando regresemos a clases presenciales, nuestra práctica pues tiene que ya ser totalmente diferente, porque ya no dependeremos tanto de un espacio físico. Tenemos un espacio virtual donde los niños y los padres de familia vamos a hacer ahora sí que un equipo de trabajo con un mismo fin,
Si el padre de familia hoy no pudo llevar, o durante una semana no pudo llevar a su niño a la escuela por la razón que haya sido, tiene la chance de estar pendiente de una plataforma virtual para observar qué se está trabajando y de qué manera, ¿no? Porque es un fenómeno también de que se da de las inasistencias y eso lo hemos analizado mucho en muchos consejos técnicos y es uno de los ámbitos que se... Entonces, la educación a distancia yo creo que nos va a permitir eso, ir disminuyendo la brecha tanto digital como del rezago que actualmente tenemos para que todos los niños pues sí estén dentro de un mismo espacio. Y bueno, quizá ya no dentro de un mismo espacio, sino va a tener diferentes espacios. Y hay niños que pueden, como ya nacieron en esta época digital, no sé cómo lo comentaba la doctora Patricia Frola, de que se pensaba de que los para tecnología surge este acontecimiento, resulta que al momento de usar las plataformas sí tenían ciertos conflictos porque no sabían no conocían el Classroom, obviamente no sabían investigar, ¿sí? Entonces aquí era como que también para nosotros los docentes nos da un referente de cómo debe ser la educación a partir de ahora, en este preciso momento, porque cuando regresamos a clase presencial no podemos regresar a lo anterior, no podemos regresar a la educación que teníamos antes del 20 de marzo, ¿no? La educación ya se nos adelantó, bueno, a nosotros, docentes mexicanos, que como que también ya la educación a distancia vino y nos rebasó, así que de manera acelerada, y pues tenemos que estar como en el, ¿no? Como si fuera una ola, y nosotros fuéramos los surfistas, ¿no? Pues tenemos que ser parte de eso. Y yo soy de los que piensan que la educación digital nos va a abrir muchas puertas, nos va a permitir, primero tiene que cambiar va a cambiar el mundo. Entonces, pues tenemos que pensar qué mundo es el que estamos viviendo y de qué manera y qué necesitamos nosotros para poderlo cambiar. ¿Sí? Ok, Manuel, pues me gustaría escuchar ya para ir cerrando el día de hoy esta charla que ha sido realmente muy interesante porque es darle voz al maestro dentro de este proceso. Creo que ha faltado escuchar cómo se está viviendo el ser maestro en estos momentos. ¿Qué le dirías a los maestros, a tus compañeros maestros en este momento? Bueno, como docente, nosotros tenemos que estar siempre abiertos al cambio, estar pendientes del cambio, ser parte del cambio, ¿verdad? Y para cambiar, pues tengo que dejar aquello que ya me viene pesando, ¿no? Porque a veces caemos en un estado de confort, a veces caemos en algo, en una zona en donde nos sentimos cómodos y tranquilos porque sí obtengo resultados, pero pues como tengo resultados, pues ya no cambio. Entonces creo que tenemos que ya variar porque las generaciones que vengan, que tenemos y las que vienen, pues sí nos van a ir, digamos, exigiendo. Hay algo que siempre recuerdo de la maestra Patricia Frola es de que el alumno nos puede perdonar que a lo mejor no lo saludemos, que a lo mejor le dejamos mucha tarea, que a lo mejor lo regañemos, ¿no? Pero lo que no nos va a perdonar el alumno es que no sepamos hacer nuestro trabajo. Y eso los alumnos nos lo descubren, ¿sí? Los alumnos nos escanean y saben y pueden descubrir en qué, a ver si cuáles son nuestras debilidades. Entonces, tenemos que pulir esa práctica porque ya se nos ha venido diciendo desde hace mucho que para lograrlo tenemos que dejar todo
esas cargas, situaciones que nos han venido limitando. Porque yo creo que de repente, como en ese momento, a veces como docentes dependemos tanto de algo porque nos da resultado que ya no queremos dejarlo. Pero tarde o temprano, eso que esa rama o esa situación, o ese gancho, o ese ancla que nos tenía bien sujetos, tarde o temprano nos va a ir dejando. Y pues tenemos que estar siempre abiertos a aprender. Si queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Este, eh, sean nativos, sean personas que aprenden a lo largo de la vida, pues el maestro no se puede quedar atrás. El maestro tiene que ir por lo menos un paso adelante de los alumnos para poder desarrollar estrategias, desarrollar una dinámica de enseñanza-aprendizaje que realmente desarrolle competencias ya no para la vida futura, para el contexto actual en que estamos viviendo. ¿Sí? Ok, Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día. Espero que haya sido una grata experiencia haber participado en este programa de Charlando con. Sí. Y pues padres de familia, maestros que nos pudieron sintonizar el día de hoy, muchísimas gracias siempre por su preferencia y nos vemos la próxima semana.